¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a nuestro anfitrión, Paréntesis Legal, por permitirnos platicar el día de hoy con Miguel Ángel Córdoba respecto de un tema que quizá pudiera sonar ya superado o que debiera estar un poco superado desde hace 10 años, justamente con la reforma del 2011. En específico, el alcance y objeto del control de constitucionalidad en sus diferentes vías o tipos, directos, indirecto, incidental. Y todo esto a raíz de la decisión reciente de la resolución de la contradicción de tesis 351-2014, que vino a superar el criterio, ambos en el Pleno de la Suprema Corte, del amparo en revisión, del amparo directo en revisión 1046 del 2012, que básicamente establecía que los juzgadores de amparo o especializados en constitucionalismo únicamente podrían utilizar o hacer uso de la herramienta del control de constitucionalidad ex oficio, por lo que vea las normas procesales de la ley de amparo que regían su actuación. Pues para esta tarde tenemos, o me toca platicar el día de hoy con Miguel Ángel Córdoba. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y maestro en Derecho Constitucional y Amparo con distinción magna cum laude por la Universidad Cristóbal Colón. Desde 2018 se desempeña como director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Ha sido profesor en diferentes módulos y diplomados, entre ellos en la Universidad de Anáhuac Campus Jalapa, como el de Derechos Humanos y Estudios Anticorrupción, o el Diplomado sobre Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos en la Casa de la Cultura Jurídica, Ministro Mario G. Rebolledo Fernández, en Jalapa, Veracruz, y en el Instituto de Formación Especializada de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, incluyendo publicaciones en la revista Cuestiones Constitucionales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por mi parte, el otro interlocutor sería yo, René Ramos. Yo soy abogado por la Universidad de Guadalajara, litigante y actualmente socio de la firma Bauche Bucio y Asociados, abogados litigantes. Me toca a mí dirigir el área de Derecho Administrativo y Constitucional. Pues entonces, pasadas las presentaciones, Miguel, quisiera empezar poniendo una pregunta, o más que pregunta, un planteamiento sobre la mesa, para ver tú qué opinas al respecto. Comentábamos que la plática sería respecto del avance quizá que tuvo el Pleno de la Suprema Corte en el entendimiento de qué es y cuáles son el objeto y el alcance del control de constitucionalidad, tanto para los jueces federales como para los jueces especializados en constitucionalidad y los demás jueces locales o federales en tema de proceso civil. Hubo un cambio quizá de modelo o de entendimiento respecto a la resolución del amparo directo en revisión 1046 a esta contradicción de tesis 351 del 2014. ¿Cuáles crees que fueron realmente la cuestión central y por qué abona esta nueva resolución de la contradicción de tesis al entendimiento del control? Bueno, primero que nada, muchas gracias a Paréntesis Legal por la invitación. Agradecerte a ti tu amable presentación. Es un gusto estar acá y poder platicar un tema tan trascendente en Paréntesis Legal. Pero bueno, primero que nada, creo que el cambio de criterio de la Corte, de la Suprema Corte, primero que nada obedece, a mi juicio, al cambio de integración, ¿no? El momento en el que se resuelve el amparo 1046, bueno, había ministros tal vez un poco más conservadores, un poco más legalistas, si se les quiere llamar así, ¿no? Les llamaría, no creo que sean legalista, especialmente el ministro Cosío, pero tal vez un poco más técnico, mientras que la integración actual de la Corte son ministros y ministras muchísimo más progresistas. Las recientes decisiones, por ejemplo, en materia de aborto, ¿no? Nos dan cuenta de una Corte mucho más progresista, mucho menos formal, mucho menos abigarrada en estos temas de tecnicismos y formalismos y legalidad. Entonces creo que el primer cambio, o la primera razón que explica este cambio de criterio es el cambio de la integración de la Corte. Y luego, el criterio viene de la ponencia de la ministra Norma Piña, ¿no? Esa es la parte que se me hace más significativa, porque la ministra Norma Piña viene de la carrera judicial y tradicionalmente los ministros y ministras que venían del Poder Judicial
eran justamente los más formalistas. Recordemos, por ejemplo, a la ministra Luna Ramos, ¿no? Al ministro Ortiz Mayagoitia, ¿no? Que eran muy cuidadosos con los aspectos técnicos, ¿no? Podríamos decir hasta cuadrados, que no creo que tenga nada de malo ser cuadrado en este término de juez constitucional, aunque no hay que olvidar que lo que se está juzgando, diría, como dijo el juez Marshall en su momento, lo que está interpretando es la Constitución, ¿no? Entonces, finalmente, el cambio de criterio creo que sí abona a la justicia constitucional en materia, especialmente en materia de derechos humanos, ¿no? Que es donde se va a aplicar este control difuso, pero hay ciertos aspectos que creo que quedan sueltos y obedecen, y creo que en alguna ocasión lo llegamos a comentar en algún tuit, a una falta de desarrollo interpretativo de lo que significa el control difuso, lo que significa el control concentrado, la diferencia entre los efectos y la competencia y todas estas historias que hacen que el control difuso se convierta en el control confuso, ¿no? Exactamente, totalmente. Y creo que aquí diste en el clavo de dos cuestiones principales que quisiera traer a la plática del día de hoy. La cuestión metodológica del entendimiento del control de constitucionalidad. Entendamos que, bueno, desde la contradicción de tesis 2000, desde este criterio, la Corte empieza del criterio de la contradicción de tesis 351, la Corte empieza a recordar que la mención académica del control de convencionalidad la subsumió como control de constitucionalidad, porque es la Constitución quien invita a la recepción del derecho internacional, y entonces estaríamos primeramente haciendo un control de constitucionalidad con alcances quizá de tratados internacionales que haya ratificado. Sí, de acuerdo. Entonces, en este tema, creo que el primer punto a retomar para hacer la comparativa de los dos precedentes es el estudio metodológico y el entendimiento metodológico del control de constitucionalidad. Y para ponerlo nuevamente sobre la mesa, recordemos que en el amparo directo en revisión 1046, la Corte, como tú lo señalas, y creo que no lo pudiste haber dicho mejor, crea o trata de definir el control de constitucionalidad y control de convencionalidad, y que uno es difuso y que el otro es ex oficio, pero uno también puede ser ex oficio, y al final termina haciendo ahí una enchilada padrísima y pretendiendo quizá dar lineamientos de qué es uno y qué es otro, pero creo que en ese precedente tendríamos dos implicaciones graves metodológicas, que desde mi punto de vista se confundió el análisis incidental de la constitucionalidad de una norma con el control difuso que aplican los jueces que no tienen especialidad constitucional. Y por otro lado, este tema de el control incidental, la vía incidental, que si bien la mencionan desde el varios 912, la contradicción de tesis, y viene a recalcar aquí en la 351, que el control incidental, el tipo incidental no es lo mismo que un control difuso. Sí. Incluso Saldívar en la sesión fue muy duro con los demás ministros en que hicieran esa diferenciación. Entonces, ¿qué opinas, o más que opinas, qué rasgo ves distintivo o avance metodológico en estos dos precedentes? Que nos pudieran clarificar qué es el control de constitucionalidad. Claro, creo que el entendimiento anterior, el del amparo 1046, opera esta falta de distinción entre lo que es el control difuso como un rasgo de competencia que cualquier juez, cualquier entidad o cualquier órgano del Estado mexicano puede practicar el control constitucional, y luego la vía en la que se ejerce ese control, ¿no? Que es el control incidental. Porque, por ejemplo, los jueces de distrito, ¿no? Realizan un control sobre lo principal, ¿no? O sea, lo que se plantea es una cuestión de constitucionalidad, ¿no? En los colegiados y en los jueces de distrito, lo que se plantea es una cuestión de constitucionalidad. Sin embargo, por la forma en que está distribuida esta competencia, es decir, no recae en un solo órgano, sino en varios órganos, en todo el Poder Judicial, en los colegiados, en los juzgados y en la Suprema Corte, pues es un control difuso, ¿no? Y ahí esa falta de distinción en cuanto a los términos dificulta entonces entender lo que significa propiamente el control incidental, que es sobre lo que versa en realidad tanto el amparo 1046 como la contradicción de tesis
351. Lo que dijo la Corte en el 1046 fue: nadie más que el Poder Judicial puede realizar el control sobre lo principal, ¿no? Y excepcionalmente se podrá hacer vía incidental, pero solamente sobre aspectos procedimentales, ¿no? Sobre las normas que apliquen. Y ahora el criterio es: podemos hacer control incidental sobre todo lo que caiga aquí a la mesa judicial, o tal vez ese es el criterio que se logra desprender incluso de las versiones neográficas, ¿no? Porque desafortunadamente no me pude echar el chisme de la sesión en vivo, pero leí la sesión y el debate justamente versa sobre, a ver, ya nos queda claro que el control difuso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero más allá de que lo pueda hacer cualquier órgano, ¿qué es lo que se puede controlar? Que es lo importante, es el rasgo técnico, metodológico, como tú lo denominas, que es lo que se puede controlar, lo principal o lo incidental. Y ahí es donde entra la contradicción de tesis 351, es decir, no solamente podemos controlar lo accidental, sino también todo lo incidental. Exacto. Y aquí, por ejemplo, retomando un poquito, volviendo para el tema de la comparación, en la 1046, la Corte dice, bueno, el colegiado o el órgano constitucional terminal puede hacer control constitucional difuso de las normas que rijan su procedimiento, de amparo y demás. Sin embargo, incluso el proyecto de la 351, de la contradicción de tesis que estamos comparando, empieza justamente, y creo que es algo padrísimo que hace la ponencia, incluso la ministra Piña, decir, creo que de inicio tenemos un problema metodológico conceptual y vamos retomando los temas que incluso Saldívar en un voto particular de la 1046 lo menciona y dice, a ver, son tres cosas. Tenemos una confusión en qué es un control concentrado y qué es un control difuso. Y básicamente dice, el control concentrado únicamente lo puede hacer los órganos especializados en constitucionalidad. Y el control difuso, todos los demás jueces, sean federales de procedimiento o locales o incluso pertenecientes al Ejecutivo, las juntas federales locales, las juntas de conciliación o tribunales administrativos. Justicia administrativa, ¿no? Es correcto. Entonces, todos los demás. Dice, bueno, pero hay otra cosa que se llama vía. Y la vía es la vía principal, que es a través del control concentrado, únicamente con estos jueces especializados, y un control incidental, que ese también lo podrían hacer los jueces especializados, pero cuando la situación a analizar, más bien, no se reclama destacadamente la norma como inconstitucional, y el juzgador se percata de que en la aplicación del acto reclamado, o en el acto reclamado se aplicó, una norma que él considera inconstitucional. Entonces dice, ese control incidental es, si bien no la reclamaste de forma destacada o de forma principal, yo podría inaplicarlo. Dice, entonces entendamos que la consecuencia de los tipos de control, directo e indirecto, si lo queremos poner principal o incidental, es expulsar del ordenamiento jurídico una norma o declararla inconstitucional, que es control concentrado, directo. Claro. Y la otra sería la inaplicación, que podemos llegar allá a través del control incidental. Y después reparen decir que la 1046 tiene una cuestión metodológica de qué es ex oficio, porque empieza a confundir ex oficio con difuso. Y nos señala que ex oficio es bien fácil. Si no te lo pidieron a ti, juez, tú te percatas de ello y tan. Si ya hay un planteamiento por alguna de las partes, ya no sería ex oficio. Y esto lo retoma completamente el proyecto de la contradicción de tesis 351 para señalar, bueno, sí es cierto, teníamos un entendimiento de 10 años de bibliotecas y bibliotecas de qué es control concentrado, qué es control difuso y qué ha dicho la Corte Interamericana, porque nos encanta citar fuera de contexto qué es la Corte Interamericana y los párrafos. Me sirve, pero exactamente, sin quizá analizar contexto o que conceptualmente quizá también nos ayude, ¿no? Nos encanta jalar todo y ponerlo ahí en la mano. Entonces dice, tenemos un problema que hemos venido básicamente arrastrando casi 10 años, y empieza a clarificar esto, que creo que es en lo metodológico, como lo comentamos, un buen acierto en esta contradicción de tesis. Volvernos a poner en la línea de qué era realmente un control concentrado de aplicación directa y qué era la aplicación o el tipo incidental de control. ¿Qué es el ex oficio? ¿Y qué es lo difuso? Que lo difuso básicamente dice,
Lo difuso es únicamente lo que hacen las autoridades que no, bueno, los jueces que no son especializados en constitucionalidad. Esa distinción concentrado-difuso es un tema de competencia, o sea, no tiene mayor implicación que la competencia, ¿no? Claro. Y luego lo confunden con los efectos, a ver, tradicionalmente el control concentrado, el efecto es la expulsión, pero puede haber un órgano concentrado, no sé, pensemos en un tribunal constitucional que únicamente tiene competencia para desaplicar, estaría siendo un control interpartes, ¿no? Entonces Pues ya no totalmente. tenemos efectos generales, a pesar de ser un control concentrado. Entonces, por eso esa importancia de la distinción metodológica entre la vía, ¿no? Y el tema de lo que es ex oficio. Y ahora, algo que tú comentabas, y a mí me parece bastante importante, si no es que grave, es que ahora que los tribunales van a poder practicar un control ex oficio de constitucionalidad y además que es incidental, van a poder analizar la fundamentación del acto reclamado, ¿no? La aplicación de la fundamentación del acto reclamado. Si lo entiendo correctamente, me parece que la competencia del juez que realiza este control llegará hasta allá. Y en ese sentido, no sé si lo que se va a controlar es la disposición normativa, es decir, el texto publicado en la Gaceta o en el diario oficial en cuestión, o la interpretación que haga el órgano que aplica la disposición normativa. Porque si lo que se va a controlar es la disposición normativa, ahí yo le pondría un pero, ¿no? Porque lo que se somete a juicio de amparo, lo que es el acto reclamado, no es la disposición, sino la aplicación de la disposición en el acto reclamado. Ahora, si lo que se va a enjuiciar, lo que se va a someter a este control es la interpretación, hombre, pues es lo más positivo del mundo, porque empezaremos a tener una unificación de criterios a través del juicio de amparo. Ya esto nos va a plantear otro tema que es el de federalismo judicial, deferencia administrativa, competencias especializadas, bueno, ¿para qué hay órganos especializados si al final voy y lo impugno en amparo y en amparo le vienen y le enmiendan la plana al órgano especializado? Que ese es uno de los problemas que ha generado el uso y abuso del juicio de amparo, que hay ciertos, por ejemplo, los tribunales locales no pueden consolidar una jurisprudencia porque donde la rieguen, viene el tribunal de amparo y les corrige la plana, ¿no? Entonces ahí yo sí creo que eso el proyecto lo deja abierto, ¿qué es lo que se va a controlar en vía incidental? Si la disposición normativa o la interpretación de la disposición, que ya es la norma en sentido estricto, ¿no? Claro, justamente, y ahora sí, entonces, para entrar al tema metodológico, lo dejamos de un lado. Creo que está bastante bien señalado en el proyecto, incluso en los votos de Saldívar, más que nada de la 1046, se retoman y creo que nos vuelven a poner en la vía para ahora generar, quizás esperamos, no otros 10 años de qué sí era el control concentrado y qué era el control difuso, pero poderlo entender más rápido. Creo que en el derecho o en la abogacía, como en pocos otros lugares, los conceptos y las palabras importan. Entonces, exactamente, entonces nos ayudan a definir por qué carril y por dónde no, por dónde sí vamos bien. Y ahora lo que plantea sustantivamente, hasta donde yo entendí, y creo que el proyecto así lo plantea y la versión así lo deja ver, las versiones estenográficas, que lo que se va a controlar incidentalmente, porque creo que ese es parte del tema central de esta nueva contradicción tesis, de qué es lo que se modificó, son las dos cuestiones. La norma aplicada al acto reclamado, a pesar de que la norma no sea en sí misma reclamada de forma directa, y también, obviamente, lo que siempre se ha hecho, el tema del acto reclamado. Es decir, yo me podría quejar de la sentencia, por así decirlo, la sentencia de la fundamentación y motivación de la sentencia o de la incongruencia en ella o la inconstitucionalidad que alcanzó el juez para llegar a ella. Sin embargo, según entiendo, este nuevo entendimiento o interpretación del primero y 133 con control nos ayudaría a que el juzgador especializado de amparo, ya sea el juzgador de distrito o el tribunal colegiado, dijera, bueno, analizo el acto reclamado, pero incidentalmente estoy viendo que el artículo X del Código Civil, ejemplo, del Estado de Jalisco, es inconstitucional. Entonces, incidentalmente ordeno que el juez lo inaplique. Quizá no le dicto plana, pero dicta tu nuevo acto prescindiendo de estos temas, pero tampoco puedes aplicar ese artículo ni sus consecuencias, porque a pesar de que la parte, el quejoso, no me lo haya reclamado de forma directa, y es lo que sostiene el proyecto, en ese alcance del artículo primero constitucional
de que los jueces, más bien todas las autoridades tienen que proteger, promover, garantizar todas estas obligaciones generales de derechos humanos y deberes específicos, pues no podrías estar convalidando un artículo que tú consideres inconstitucional o inconvencional porque el quejoso, por falta de pericia, falta de asesoramiento jurídico o quizá cuestiones externas, no lo hubiera hecho bien, no hubiera llegado a su reclamo bien. Entonces, creo que el engrose, bueno, el engrose, perdón, el proyecto o lo que se ve de la sesión de la contradicción de tesis que comentamos es eso, que el juez reasuma su papel constitucional, doblemente constitucional de garante de derechos humanos y diga, no le apliques ese artículo a pesar de que no lo haya combatido. ¿Por qué? Porque tu sentencia, tu acto reclamado, quizá está basado en eso. Y si yo no me pronuncio sobre ese artículo que le da fundamento, estaría siendo partícipe de la aplicación de una ley inconstitucional. Como cómplice de la inconstitucionalidad, ¿no? Exacto. Y aquí vienen justamente lo que tú decías, y ahora sí ahí te la pongo, porque creo que tú ahí sí tienes muy buenos argumentos para ponerlos a discusión. El federalismo judicial. ¿Hasta qué punto, y se toma obviamente en la contradicción, pero hasta qué punto consideraríamos que el juzgador de amparo en uso de esta técnica de control concentrado con aplicación incidental para inaplicar una norma, estaría remendándole la plana a la autoridad responsable o le estaría diciendo tú no juegues, mejor yo la dicto? ¿O en cómo podemos salvar o entender ese tema de federalismo judicial? Bueno, yo creo que ahí en el ejercicio de esta competencia, este nuevo entendimiento del control incidental, ya para ir precisando la terminología, yo creo, y ahí enfatizo yo, porque no sé quién más vaya a estar de acuerdo conmigo, que el ejercicio de esta competencia debe hacerse con mesura, primero, diría Kasunstein, con minimalismo. Vamos a solucionar solamente lo que creo que está muy mal y vamos a ir poco a poco a construir una jurisprudencia sobre control incidental, porque creo que si la Corte, si los colegiados, si los órganos de amparo en general empiezan a ejercer esta competencia de una manera expansiva, de una manera heroica, para construir una gran teoría del constitucionalismo mexicano y del control difuso. A ver, eso en teoría se ve muy bien, pero en la práctica vamos a ver problemas, justamente lo que te decía, bueno, va a haber a lo mejor amparos que versen sobre decisiones de órganos especializados, órganos administrativos especializados, y a ver, la especialización no está de adorno, o sea, que la ley diga, este es el órgano especializado, no está de adorno, es porque ese es el que tiene la última palabra por cuanto hace a esa materia, o sea, al fondo de esa materia. Pienso en un organismo de transparencia y protección de datos personales, ¿no? Un órgano local o un órgano federal, cabe el recurso, cabe el juicio de amparo eventualmente, ¿no? Si causa algún agravio, pero el órgano de amparo no es un órgano de transparencia, es un órgano de constitucionalidad. Y si lo que va a cambiar es la interpretación, pues se está metiendo en la competencia el órgano especializado, ¿no? ¿Hasta dónde Y si llega va a esa cambiar la diferencia? norma, se está metiendo entonces ya o con el Poder Legislativo federal, ¿no? O con el Poder Legislativo local, que ahí es donde ya empieza a tener ya otro tipo de implicaciones político-democráticas. Es decir, el juez de amparo se pone a legislar en sustitución del órgano legislativo local o federal y desde ahí le dicta la interpretación correcta al órgano especializado. Pensemos en un órgano de transparencia o piensa, por ejemplo, las víctimas de violaciones de derechos humanos contra determinaciones del Comité Interdisciplinario Evaluador de las Comisiones de Víctimas, ¿no? Las comisiones de víctimas son un órgano especializado en materia victimal y lo que viene es el juez de amparo a decirle, oye, más allá de que tu expediente victimal esté bien o mal integrado o que tu resolución esté fundada y motivada, yo te digo a ti cómo valorar, ¿no?, las pruebas para determinar una compensación por violaciones de derechos humanos, por ejemplo, por daño moral, ¿no? Que ahí el concepto es bastante etéreo y entonces ahí, si lo que se está impugnando es la fundamentación y motivación, va a entrar hasta el fondo el juez de amparo y se va a meter con la competencia especializada de la Comisión de Víctimas. Y ahí, si se equivocó, que lo enmiende. Pero lo que no estoy yo tan seguro es que sea el juez de amparo quien, en ejercicio de esta atribución,
deba enmendar la plana completa. A lo mejor dice, yo diría, ¿no?, en su sentencia, yo tendría esta interpretación, pero al final dejo cierta deferencia administrativa, en el caso de que sea un órgano administrativo, o dejo cierta deferencia por inmediatez al Poder Judicial local, ¿no? Yo tendría esta interpretación porque esta es la que creo que es constitucional, porque al final creo que aquí va a empezar a haber muchos más ejercicios de interpretación conforme, o va a requerir mucho más ejercicios de interpretación conforme que simplemente una declaración de inconstitucionalidad o una inaplicación, digamos, en el contexto de un control difuso. Creo que va a requerir una mayor carga argumentativa de los jueces para decir, esta es la interpretación constitucional por estas razones, justamente para no invadir competencias. Claro, yo creo que tocaste dos puntos también clave. La deferencia en caso administrativo, y pongamos otro ejemplo, la COFESE, que no sé, por ahí la regulación de la ley de competencia y demás, en un osado uso de esta vía incidental, el órgano constitucional se metiera a decir, bueno, inaplico esta cuestión que define cómo establecer un insumo relevante o un mercado relevante o una práctica monopólica relativa. O sea, esos criterios, ahí sí me preguntaría yo, y creo que está bastante interesante, ¿cómo aplicaría o cuál sería el límite? Creo que esa sería la palabra. ¿Cuál sería el límite de este uso de control incidental en materias especializadas en contra, si lo quieres ver, de la deferencia administrativa? Claro. ¿Hasta dónde se podría meter, no a regular, pero sí a decir, bueno, esta forma de regular o esta forma de motivar es inconstitucional o no? Digo, ya ahí nos agarramos de un tema de principios, pero creo que es un punto clave el tener este uso incidental, de control incidental, que fuera excepcional. Como tú le dices, creo que debería aplicarse cuando no una violación fuera tan evidente, pero sí cuando se venciera de forma fácil, quizá, la presunción de constitucionalidad de la norma. Nosotros podemos, obviamente, y creo que estarías de acuerdo en coincidir, en si ahorita ves, no sé, tú fueras juez, te tocara inaplicar a través de un tema incidental el artículo que dice que únicamente vas a reconocer el matrimonio entre hombre y mujer. Sí, no, bueno, eso es una cuestión... No hay cómo salvarlo, ¿no? Exactamente, es una cuestión creo que sumamente quizá evidente, transgresora de derechos humanos por donde se le vea y sin justificación alguna. Y como decía, este tema del uso incidental, de control incidental o vía incidental de la constitucionalidad, debiera ser, como tú mencionas, excepcional. Y ese es el segundo punto que comentaste, que creo que es otro de los puntos torales, que quizá el proyecto de la contradicción de tesis 351 no repara tanto, que es en la interpretación conforme. Claro. Recordemos, y creo que el otro día pusiste un tuit que me encantó, que el uso de la interpretación conforme no es para darle el significado que nosotros queramos a la norma, sino para salvar su constitucionalidad. Es un principio de hermenéutica jurídica que creo que, híjole, más allá del beneficio, o bueno, no voy a poner más allá, pero que está en igualdad de atribuir el beneficio, pero con la encomienda de salvar la constitucionalidad de la norma. Porque incluso para el tema de la inaplicación, desde los criterios de la 912 y demás, nos daban, o que surgieron a raíz de ese varios, es cómo se hace para inaplicar. Y dice, bueno, la inaplicación es la última ratio. Sí, claro. Antes tenemos que pasar por un ejercicio de interpretación conforme. Y si es una única norma, bueno, pues ver las interpretaciones como tú dices, no que nosotros queramos. Atender al texto constitucional, como diría Scalia, no te me salgas de este cuadro. Claro. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los valores fundamentales de esa norma? E interpretar dentro, no fuera. Ahora nos llega otra cosa complicada que tampoco creo que repara el proyecto. Cuando tenemos dos normas, bueno, pues se unen dos principios de hermenéutica, interpretación conforme, tengo dos y principio pro persona. Bueno, pues ¿cuál aplico en beneficio de? Y si de plano no es así y no puedo salvar la constitucionalidad, ahora sí no aplico. Y entonces este ejercicio argumentativo, creo que, como bien dices, debiera haberse robustecido a manera como una motivación reforzada del juzgador que pretenda ejercer este tipo de control incidental. Sí, porque
finalmente lo que le va a dar legitimidad a este control va a ser qué tan bien fundado y qué tan bien argumentado esté. Digo, podemos estar con cualquier decisión judicial, podemos estar más o menos de acuerdo. Igual claro, sale una jurisprudencia pasado mañana que a mí no me gusta, porque no la comparto en terreno moral, en terreno político, pero puedo decir, a ver, no me gusta, pero está bien fundada, está bien argumentada, ¿no? En el terreno de lo jurídico es razonable sostener ese criterio y tal vez me tocaría a mí votar en minoría solamente, ¿no? Ahí saco mi voto disidente y me descoso con el criterio, pero bueno, más allá de eso no se puede hacer gran cosa. Pero creo que le impone una gran carga argumentativa esta nueva facultad, al menos al momento de ejercerla, por todas esas implicaciones que ahora has detallado, ¿no? A ver, primero voy a salir desde la Constitución, es el cuadrito que marca la Constitución ahí, y ahí creo que vale la pena recuperar la referencia a Scalia, porque Scalia, él hacía sus historias ahí del originalismo y quería saber lo que opinaba James Madison de los videojuegos en un caso, básicamente, ¿no? Pero finalmente, ese raigambre en el texto es lo que le da certeza a la opinión del juez o de la jueza o del magistrado, del ministro, de la ministra. Cuando se empiezan a salir del texto, ya no es un control difuso. Creo yo que ya no es un control, ya ni siquiera es un control de constitucionalidad. Entonces, la primera parte es partir del texto, que del texto podemos hacer una elaboración muy sofisticada y a partir de ahí no quedarnos en un letrismo, un legalismo decimonónico, ¿no? Pero sí partir de la interpretación literal de la norma para ejercicios mucho más sofisticados al momento de hacer este control incidental y difuso. Y después, a ver qué tanto puede salvar esta motivación reforzada, como tú dices. O sea, en el caso, supongamos, de un tribunal de amparo que se pone y se mete hasta la cocina y invade competencias y le vale gorro la especialidad, ¿qué tanto se puede salvar de eso con una argumentación reforzada? ¿No? Porque en todo caso es una gran puerta que se está abriendo, pero yo creo que hay que irla cruzando con cierta timidez, con cierta mesura, justamente por los desarreglos institucionales que puede provocar un ejercicio desmedido de esta facultad. Y ahí no sé si estés de acuerdo, porque creo que un entendimiento conservador de la justicia constitucional no goza de demasiada popularidad en estos días, pero creo que antes de desbocarnos en el ejercicio de esta nueva función, que creo que es muy buena, no creo que sea mala, pero sí hay que ejercerla con mesura. Dice Cass Sunstein en sus libros sobre minimalismo, yo ubico un par solamente, porque escribe no sé qué tantos libros del hombre, 3, 4, 5 libros al año, entonces no le podemos seguir el paso, ¿no? Sí, no. Pero dice, resuelve solamente lo necesario y lo demás, déjalo suelto, déjalo sin resolver. Y creo que en este punto, por ejemplo, si lo que está en duda es la interpretación de la norma que da fundamentación al acto reclamado, pues corrijámosle la interpretación solamente, ¿no? Si en ese ejercicio ex oficio el órgano de amparo advierte una mala interpretación de la norma, bueno, corrige la interpretación. Ahora, que si ve que desde el texto, desde lo que está publicado, tiene alguna aberración del tipo de la que tú ponías, que es una obviedad y es un caso fácil, ¿no? El matrimonio solamente puede ser entre un hombre y una mujer y además para procrear solamente. Ya dices, bueno, a ver, ahí desde el origen está mal, ¿no? Ya lo dijo la Suprema Corte, hay jurisprudencia obligatoria, cualquier tribunal constitucional que se respete va a sostener una opinión que diga que ese tipo de normas son abiertamente inconstitucionales por discriminatorias y no hay manera de sostenerlas en terreno de lo jurídico. Entonces, ahí sí se va hasta la cocina el órgano de amparo en el ejercicio de esta atribución. Ahí ya lo que habría que ver son los efectos, ¿no? Okay. Aquí retomo un poquito y haciéndole un poquito de abogado del diablo. Comentabas que el meternos hasta la cocina, o qué tanto yo estaba de acuerdo con meternos hasta la cocina, siendo osados con esta atribución que se les acaba de reconocer, porque creo yo que sí la tenían muy bien establecida ahí, simplemente fue un tema de que, como muchas otras veces, por fijar política judicial, se hace y cierran la llave. Bueno, dicen, bueno, no, siempre no era así, si era como al inicio creíamos que era, sí lo pueden hacer de todas las normas sustantivas y procesales del procedimiento de amparo o sustantivas y procesales del acto reclamado. Bueno, pero decías, meternos hasta la cocina con una obviedad.
está justificado. Pero creo que está justificado, como bien decías, en la medida en que el razonamiento y la fundamentación de esa decisión tenga coherencia con la Constitución. Que mientras no se ponga esa decisión a inventar derechos y demás, que de repente se da mucho, que queremos poner todos los derechos en que todo es libre desarrollo de la personalidad y no nos detenemos quizá a pensar, bueno, sí, establezcamos, como tú bien dices, subderechos que quizá deriven de, o libertades que yo tendría a raíz de un derecho, pero bien fundamentadas, o más bien detenido el tema para advertir que sí derivan de un principio. Y no poniéndonos a, bueno, pues no sé si tengo derecho a esto, no mételo en libre desarrollo de la personalidad, y con base en eso, inaplícale vía incidental el tema. Creo que sí. Justamente ahorita que traes a colación el tema del libre desarrollo de la personalidad, hace una semana, sí, justamente porque es miércoles de sala hoy, ¿no? Entonces, sí, hace una semana... No, se da sala, sí, correcto. Sí, estaba listado un amparo de la ponencia del ministro Alcántara Carrancá, donde alguien promovió un amparo directo, si no mal recuerdo, es un amparo directo, contra la norma penal que castiga la posesión de drogas, supongo que era marihuana la droga en cuestión, en una proporción mayor o una cantidad mayor a la que fija la Ley General de Salud, si no mal recuerdo, ¿no? Una tablita ahí donde dice, estas drogas son legales en estas proporciones, ¿no? Y decía la demanda de amparo que era inconstitucional la sanción penal de la posesión de un gramaje mayor del que establece la ley, porque forma parte del libre desarrollo de la personalidad. Hombre, es el libre desarrollo de la personalidad de delinquir, ¿no? Y eso no goza de protección constitucional, pero como dices, claro, lo metes en el libre derecho, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo conviertes en un cajón desastre y entonces hago planteamientos de inconstitucionalidad para un lado y para el otro, ¿no? Totalmente. Y aquí que creo que, como tú dices, ahora sí, volvemos al tema de la especialidad. El derecho, como bien lo hizo creo que la Suprema Corte, de, bueno, tu libre desarrollo de la personalidad pues tiene el alcance de pues, que puedas ingerir, fumar determinadas sustancias, que si bien no está determinado específicamente o demostrado plenamente que causan un daño inmenso, pues bueno, entra, ejemplo, marihuana. Pero otra cosa muy diferente, bueno, la Corte lo reconoció como derecho, ¿dónde lo metemos? Pues en la autonomía personal, que entra dentro del libre desarrollo. Pero otra cosa creo que sí es muy diferente, y lo que decía, respetando especialidad, que a la COFEPRIS entonces le toca decir, bueno, si la Corte ya dijo que sí es constitucional el uso lúdico, portación, bla, 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 de esta sustancia, pues me toca a mí por especialidad determinar el gramaje o la cantidad sin desprendernos de que funde, bueno, motive bien el por qué 5, 10, 28, no sé, 30 gramos, o 10, 15, lo que sean, y que sea con estudios. Y ahí creo que es donde dices, bueno, si la COFEPRIS, pongamos un supuesto, ya hubiera emitido las reglas de operación en donde dijera, pues es válido o legal o ampara el consumo personal 15 gramos, porque después de 15 gramos ya no es consumo personal y la sustancia sigue siendo punitiva, lo fregada, pues bueno, ya hay un criterio de especialidad establecido en el gramaje, en el cómo, y eso quizá no sería inconstitucional. Y no podría ser materia, desde mi punto de vista, de inaplicación vía ejercicio incidental, claro, por la especialidad que tú dices. Sí. Porque el derecho ya está reconocido. Sí, y de hecho creo que es un muy buen ejemplo de lo que no podría ser objeto de control constitucional. Porque, a ver, a veces, porque es una obviedad, no lo decimos o no lo discutimos, pero lo que puede ser objeto de control constitucionalidad es lo que surge dudas, lo que la Constitución cierra, ¿no? Donde la Constitución deja conceptos abiertos, ¿no? Ahí entra en la deferencia, en la libre configuración del legislador, la deferencia administrativa y el gramaje de lo que es legal, el gramaje de droga que es legal consumir o portar y el gramaje de lo que no es legal, eso la Constitución lo deja abierto. Claro. Si hubiese una norma constitucional que dijera más allá de 30 gramos es ilegal o estará sancionado por la ley, bueno, entonces sí, el órgano que controla la Constitución se puede meter en esas honduras. Pero como es una Constitución donde es una cuestión que la Constitución deja del todo abierta,
para que se regule a nivel administrativo, a nivel legal, pero no, en otro que no es la Constitución, no puede haber un control incidental sobre eso, ni incidental ni principal. De acuerdo. Porque no es materia constitucional y eso muchas veces pasa en nuestro país, que en la Constitución está regulado, por ejemplo, el horario de los anuncios electorales. Sí, cuando debería ser tema de la ley secundaria, claro. Eso se regula en la ley secundaria, con la mayoría siempre lo cambiamos, no hace falta que se reúna el poder reformador para cambiar esas. Imagínate que este tema de la posesión de drogas lo tuviésemos que regular con la reunión del constituyente permanente, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que sí, yo personalmente siempre he tenido soy antideferencia administrativa en el tema de que considero que muy pocos aspectos más bien, no hay que permitirle cotos vedados de poder a la administración y todo tendría que ser sujeto de escrutinio judicial. Y yo estoy para favor, por ejemplo, de la sentencia, se me fue el nombre, pero la acaba de sacar la Corte Interamericana, del tema para juicio político. Y dice, bueno, lo que la Corte aquí siempre había dicho de decisiones soberanas y demás, que no son judicializables, la segunda sala ya tiene 7 precedentes donde señaló que sí, porque a pesar de que es un tema político, criterios de oportunidad política en contra de un funcionario, pues no dejan uno de estar sujeto a un proceso político, pero proceso al fin de cuentas y por ende garantías judiciales y demás. Entonces cerrar esos cotos o quitarle esos cotos de poder o vedados a la administración. Entonces, digo, soy antideferencia, pero sí también reconozco que hay que respetar cierta deferencia administrativa que esté libre de control, más bien de un análisis de control de constitucionalidad, porque creo que lo que se analiza o lo que debiera ser materia del control de constitucionalidad no son los cómo, es el qué. Claro. Los cómo es la deferencia, y ahí bien entendida la deferencia, estoy bien. Éntrale, tú eres el experto en regular telecomunicaciones, el IFT, competencia económica. No me voy a poner yo como juez constitucional a decirte que es un insumo esencial. Lo definirás tú. Yo te puedo decir si a lo que llegaste o tu base normativa respeta o no respeta la Constitución y con base en ello inaplico o en control directo expulso el ordenamiento jurídico. Pero volvemos a lo mismo. Creo que todo este ejercicio tendrá que ser sumamente consciente, reestudiado, analizado por parte de quien lo pretenda hacer y que sea excepcional. Creo que el proyecto lo define como excepcional y nos pone ejemplos como estas obviedades. Bueno, cuando es obvio, se torna más fácil quizá justificar en una sentencia el por qué yo, juez, a pesar de que las partes nunca lo alegaron, te está inaplicando algo de origen que pudiste no haberlo hecho, pero yo como juez constitucional estoy obligado a no permitir la aplicación de ninguna ley inconstitucional, convencional. Pero volvemos a lo mismo, los casos obvios creo que son los menos. Sí, no creo que las inconstitucionalidades que se planteen, primero, las que se planteen, que vayan en la demanda, y luego las que sean advertidas ex oficio, sean tan fácilmente detectar. Claro. ¿Y aquí otra cosa? No, dime. Van a ser, creo que, producto también o sea, que las podamos localizar, van a ser, en el caso de que vayan planteadas en la demanda, tiene que ver, y eso no es malo, pero tiene que ver con el interés de quien promueve la demanda. Claro. ¿No? Y en el caso de cuando son detectadas de manera oficiosa por el tribunal, creo que tiene que ver con ya cuestiones personales del juzgador o la juzgadora, ¿no? Con valores asumidos, con percepciones, con ideologías, con preferencias, ¿no? Hay lecturas. A ver, esto lo vemos todos los días en la Corte, cada que un ministro o una ministra anuncia su voto particular, ¿no? Yo estoy de acuerdo con algunas consideraciones. En esta parte no estoy de acuerdo y anuncio mi voto disidente. Entonces, esas diferencias, esos desacuerdos, me parece que van a dificultar no solamente detectar, no siempre vamos a compartir las razones del control incidental, sino que además no vamos a compartir la materia del control. Creo yo que ahí va a empezar un gran problema. No vamos a compartir tan fácilmente la materia del control,
porque habrá quienes tengan una concepción, abogados y abogadas que tengan una concepción tan abierta de la Constitución que fácilmente desde su percepción sea identificable una violación a la Constitución, pero habrá otros quienes tengan una visión a lo mejor mucho más procedimental, mucho más kelseniana, no tan dworkiniana de la Constitución, y digan, a ver, estas cosas son cuestión de libertad configurativa del legislador o cuestión de diferencia administrativa, etcétera, etcétera. Y yo creo que en alguna medida todos nos movemos entre esos dos extremos, ¿no? Entre visiones más procedimentalistas y visiones más sustantivistas. Y el juez, o más bien el tribunal que haga este control, creo yo que debe tender hacia el procedimentalismo, no tanto descuidar el aspecto sustantivo, porque algo que nos ha enseñado este constitucionalismo de los derechos humanos es importa la forma y el fondo, ¿no? Sí, claro. Pero a veces por cuidar el fondo descuidamos la forma. Entonces ahí es donde tiene que haber un justo medio, y ahí es donde está la argumentación reforzada que tú decías, ¿no? Totalmente de acuerdo, Miguel. Creo que un punto clave de este próximo uso, y creo que va a venir una cascada, por lo menos va a ser como de 6 meses, un año, y después se van a volver a calmar, creo yo, de uso incidental, claro, ya sea a través del control difuso, pues es incidental, o de aplicaciones incidentales a través de la vía directa o del control concentrado. Estos próximos 6 meses vamos a estar viendo, creo que muchas tesis, con quizá unas muy buenas, espero, con esto que decíamos, una motivación, un estudio reforzado y razonado del por qué determinaron o decidieron inaplicar algo que nadie estaba impugnando. Claro. Y que al final de cuentas, recordemos que no todos los amparos son autoridad responsable y quejoso. Que cuando es así, bueno, para la autoridad también no hay que hacer, como tú decías, no siempre hay que enmendarle toda la plana ni al quejoso ni a la autoridad responsable, pero a veces también, muchas veces, hay terceros interesados. Claro. Y esos terceros interesados, pues también, como dices, son intereses, son derechos, que volvemos a un tema de ponderación, y bueno, no es suprimir ni uno ni otro, es pues que se les otorgue la mayor medida de sus derechos a cada uno, pero uno tiene que prevalecer. Entonces, pues un colegiado, un órgano terminal que aplique esta técnica o este control incidental, oye, me di cuenta al final en tu revisión de amparo indirecto que la norma que le aplicaron al quejoso es inconstitucional. Creo que en el proyecto y en la sesión lo salvaron, y se me hace un buen planteamiento. Dice, bueno, cuando pretendas hacer eso, tienes la obligación de publicar el proyecto 3 días antes para que las partes hagan manifestaciones. Y ahí creo que va a ser un trabajo de madurez judicial, porque no sé hasta dónde la práctica profesional te haya permitido ver que, por lo menos aquí en Jalisco, hay muchos juzgadores que dicen, los alegatos, o sea, no, ni con el criterio de ni con el criterio jurisprudencial de la Corte, que dice, bueno, no siempre los tienes que atender, pero si de los alegatos se desprenden cuestiones de improcedencia, sobreseimiento, cuestiones trascendentales y demás, sí les tienes que dar contestación. No lo toman en cuenta y son alegatos, no forman parte de la litis, vámonos. Entonces ahí creo que va a ser un tema de mucha madurez judicial, porque creo que, no por señalar un mal aspecto, pero son ellos los encargados, en primer término, de hacerlo ex oficio, porque sin que se lo pidamos es ex oficio, e incidental, de que analicen realmente, oye, pretendes sin aplicar esto, ahí te van las razones del quejoso o del tercero, o incluso de la autoridad, para decir, oye, no está tan inconstitucional. Traigo yo un tema de interpretación conforme que déjame te cuento. Si es constitucional por A, B y C, la podemos salvar por aquí. Entonces, creo que si los proyectos empiezan a recoger las consideraciones trascendentales de todas las partes, como tú bien decías hace rato, esa sentencia va a tener una legitimación enorme. Porque va a tener las partes, autoridad, tercero y quejoso, la oportunidad de ver reflejados sus argumentos en la sentencia y decir, lo que me dijiste al final no por esto. Y ya los 3 o 2 decidimos que pues hay que inaplicar, y ni modo. ¿Por qué? Porque no vamos a ser cómplices de la aplicación inconstitucional de una norma, y hasta ahí creo que está perfecto.
Sí, justamente esto que tú mencionas de publicar los proyectos y atender las consideraciones que formulen las partes sobre ese proyecto, creo que va a enriquecer mucho el ejercicio de esta función. Finalmente el proyecto ya salió, se va a votar así como salió, pero puede pasar que las consideraciones que formulen las partes, bueno, eh, ejerzan algún grado de influencia, tipo un amicus, ¿no? Exacto, tal cual. ¿No? Tipo un amicus que a lo mejor hagan que los jueces, los magistrados y las magistradas vean aspectos que de otra manera no hubieran visto, ¿no? Hay un sesgo cognitivo que es la ceguera, no, de formación profesional, ¿no? Okay, sí, sí. Y de esas todos somos víctima y a lo mejor en alguna circunstancia, hombre, si eres funcionario judicial toda la vida, pues te acostumbras a ver y entender el derecho de una manera. No es malo, ¿no? Claro, Es producto de tu formación profesional, ¿no? Los abogados lo exactamente. tienen de una manera, los somos funcionarios públicos, estamos acostumbrados a verlo de otra forma y eso condiciona en alguna medida nuestras interpretaciones. Entonces, que venga alguien más con una visión distinta y me diga, oye, es que esta interpretación no necesariamente es incorrecta o no necesariamente es correcta, porque se puede de esta otra manera por las siguientes razones, eso enriquece. Claro. Y recordemos algo que a mí me gusta decir cuando, por ejemplo, en temas de solicitudes de facultad de atracción, que las partes no tienen legitimación, pero hay una tesis preciosa que dice que, bueno, a pesar de que las partes no tengan legitimación, el órgano que reciba la solicitud de una parte no legitimada no puede decidir, dice, por sí y ante sí mismo, que solo por no tener la facultad, no, tiene que analizar. Oye, me estás diciendo que quizás sí es necesario que se lo mandemos a la Corte por importancia o trascendencia. Así de este lado, nadie, como bien señalaste, nadie somos omniscientes. Entonces, al colegiado, al juzgado de distrito, se le puede escapar quizá una interpretación o una forma de visualizar la norma para salvar su constitucionalidad, o al contrario, que estemos por declarar la inconstitucionalidad, o perdón, o la inaplicación, decir, oye, no has visto este otro aspecto, o quizá no reparaste en él. Y a través de esos alegatos o de quizá, y como bien decías, un amicus, porque la importancia del amparo se haya hecho mediático y Claro. lo que tú gustes, no eximiría y creo que al contrario, obligaría, creo que obliga a los órganos judiciales a atender esto. Y justamente por una razón específica que reitero, señalaste perfectamente, los jueces se legitiman a través de sus sentencias. Este problema, bueno, no problema, este tema de doctrina judicial y doctrina política, de por qué, del argumento contramayoritario, por qué los jueces, si no son electos, los tenemos que hacer caso. Y bueno, pues creo que, como lo han dicho 1000 personas y 1000 veces más inteligentes que uno, pues se legitiman a través de sus motivos y razones. Y si enriquecemos esos proyectos tan delicados con las razones de todos, o tratamos de hacerlo y responderle a todos, obviamente en la medida de lo trascendental, creo que no tendremos objeción alguna en el alcance y objeto del control ex officio. Sí, el punto este de fortalecer la argumentación judicial nos va a permitir aceptarlo, aunque no lo compartamos, decir, bueno, yo no lo hubiera resuelto igual de haber estado ahí, pero es una aplicación razonable del derecho. No es un disparate, no es algo que no tenga sustento legal, sino es un ejercicio razonable de una atribución que tienen conferida constitucionalmente los órganos de amparo y que, bueno, por una cuestión de criterio, formación, preferencias y demás, yo no la comparto, pero entiendo que es una aplicación del derecho que se puede compartir o no, pero que sí entra dentro de los cauces de legalidad, ¿no? Que es, al final es lo importante de una decisión judicial, porque, y más en materia constitucional, la barrera con la política es muy delgadita, ¿no? La Claro, línea divisoria es muy política, perdón, la línea divisoria entre la justicia constitucional y la política es muy delgada. sí, claro. Ya después ahí nos metemos a hasta dónde pueden, bueno, con los temas de la política pública de vacunación y hasta dónde se puede meter un tema de judicializar eso y volvemos a lo que habías comentado también. Pues a veces ni entre los ministros, como pasa muy seguido, se ponen de acuerdo. Oye, Claro, tú pues vas es por el sí, normal.
tú vas por sí, pero por ahí ve, oye, yo también creo que es constitucional, inconstitucional, o hay que inaplicar o no, pero no por eso, por esto otro. Por eso hay contradicciones de tesis, por eso de repente vemos proyectos de la Corte, del Pleno, en los que dudo mucho, y esa es otra discusión y creo que estaría interesante después retomarla, cuáles son realmente la razón de la decisión, ahorita que estamos en la época del precedente, que para mí no es época del precedente, seguimos teniendo un sistema jurisprudencial raro, pero bueno, en los votos, por ejemplo, tú sí, pero por otras razones, yo también, pero por otras, todos a favor, pero al final de cuentas no hubo un consenso en la razón de la decisión. Y ahí tenemos entonces un problema de cómo agarro ese criterio del pleno de la Corte, yo como tribunal colegiado, como juzgado de distrito, quizá para inaplicar o para advertir la inconstitucionalidad de una norma, si ni entre ellos se pusieron de acuerdo. Ya son temas de argumentación jurídica muy finos. Porque vas a decir, a ver, creo que en esta integración de la Corte no está tan clara la división como estaba antes de que Exacto. se fuera, por ejemplo, Cosío, que se fuera Luna Ramos, ¿no? Que eran los de la primera sala versus los de la segunda. ¿no? Ahí era muy... contra... Sí, claro. Y el ministro Pardo votaba con los de la segunda y el ministro Valls votaba con los de la primera y así se iban campechaneando. Ahora creo que no está tan clara esa división en dos bandos. A lo mejor hay más más de dos facciones en la Corte. Y justamente por el tema de los precedentes, de que cuando se aprueben por mayoría de 8 votos en pleno y por más de 3 en sala, son obligatorias las razones. Y cuando los votos particulares de esos que alcanzaron mayoría aducen sus razones distintas, lo que queda del presidente es a lo mejor la opinión del presidente de la sala o del presidente de la Corte. Totalmente. Y ya no por una razón judicial, sino por una razón de reputación. ¿no? Al final le hago más caso a Saldívar, que lleva 10 años en la Corte, que a González Alcántara Carrancá, que llegó hace un par de años, o al ministro o a la ministra que sustituirá al ministro Franco, ¿no? Se van 2-3 meses. En diciembre creo que es. Sí, no, totalmente de acuerdo, y ahí también creo que, híjole, tendríamos un problema no de legitimación de la sentencia. No. Sino de la legitimación. Exactamente. Oye, entonces, ¿cuáles son las razones reales por las cuales se determinó X cosa? Y eso serán razones formales, ¿no? Pues ese es el criterio mayoritario. Oye, ¿pero en qué consiste el criterio? Pues ve tú a saber, porque entre los votos no se saca una razón mayoritaria, ¿no? Totalmente. Pues, Miguel, yo creo que la plática era establecer, o más no establecer, retomar estas comparaciones entre la visión que la Corte o que el Pleno sostuvo con el amparo directo en revisión 1046, y que creo que coincidimos en señalar que eran dos muy grandes cuestiones, una metodológica garrafal desde mi punto de vista, y decirlo así creo que es correcto por la confusión en la que incidieron, o más bien la confusión que generó, claro, al grado de que hemos visto doctrina de este año diciendo que el control concentrado es difuso ex oficio cuando inaplica, y el control difuso es el control de nada. Y esta nueva reflexión, porque siempre es en una nueva reflexión de esta contradicción en tesis 351, la Corte dice, a ver, bueno, reparen el problema metodológico que crearon o que estaba en el gremio, tanto doctrinal como de juristas, tanto como en el tema judicial. ¿De qué es el control? No sabemos. Bueno, pues esto era el control concentrado, este es el control difuso, esta es la vía directa, esta es una vía incidental, y la forma es a petición de parte o ex oficio. Y ex oficio si nadie me lo pidió, tan. Sí. Creo que eso es lo que rescata, parte de lo que rescata en lo metodológico, que se me hace precioso. Y en el tema sustantivo, lo que tú decías, el objeto del control. Bueno, ya dijimos qué es el control y ahora qué es el objeto y el alcance. Pues ahora va a ser objeto de control no solo la motivación, sino la norma general que haya sido aplicada en el acto reclamado. Exacto. Entonces, eso va a traer, creo que, interesantes tesis. Unas creo que las vamos a ver muy desafortunadas en tema de
extralimitación de facultades quizá, y otras muy estudiadas. Sí, creo que lo resumes muy bien. Este nuevo criterio, esta nueva reflexión, como atinadamente lo mencionas, René, de la Corte, al dividirlo en dos aspectos, uno metodológico y uno sustantivo, creo que el metodológico soluciona un gran problema, ¿no? Al que ya te referiste adecuadamente. Y el problema, el aspecto sustantivo, creo que no soluciona un problema, pero sí abre una nueva reflexión. Ahora va a generar un nuevo debate, como tú dices, y hay que ser cuidadosos en no ver en esa nueva oportunidad, en esa nueva, no nueva, pero este ejercicio que se va, esa atribución que se va a ejercer de manera novedosa, no verlo como la solución a todos los problemas, que luego pasa mucho, ¿no? Hay una atribución nueva, vamos a ejercerla a todos porque ahí se va a arreglar. No creo que sea la solución a todos los problemas. Solucionará algunos, beneficiará, pero no creo que sea la panacea, y justamente por eso hay que ejercerla con mesura, con minimalismo, y seguramente el debate de los próximos 10 años estará bastante bueno al respecto. Ya vamos a superar el aspecto metodológico, ahora vamos a meternos de fondo en lo que debimos habernos metido desde el 2011. Totalmente de acuerdo. Esperemos, sí, no, que no sean 10 años. Por 10 años superar un aspecto metodológico, creo que también habla de un gremio, englóbese todas las partes, incipiente, con mira sí a especializarlo y demás, pero incipiente, quizá que no se pudo establecer un tema estricto de metodología de cara al control. Incluso Sergio García Ramírez, que fue el creador del control de convencionalidad, del tema ex oficio y demás, ha dicho reiteradas veces que, bueno, ¿para qué nos hacemos si le metemos más al control? Y esto no es el control de convencionalidad, según el señor Sergio García Ramírez, debe estar establecido en una ley, no en jurisprudencia, por el tema de las competencias, por los quiénes y los cómo, y ahí nos metemos en otro punto del control de constitucionalidad, reiterando que con base en los criterios del Pleno se subsume la noción de convencionalidad a la constitucionalidad. Entonces, bueno, ahora, ¿qué atribuciones de competencia, quién lo pueden ejercer? Vamos a retomar el debate de que realmente, y yo soy partidario de eso, y este comentario no va a ser muy popular, que el control de convencionalidad sí lo tienen que ejercer todas las autoridades y demás, pero la inaplicación o esta vía incidental únicamente está reservada para las autoridades jurisdiccionales. Punto. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene desde mi muy quizá limitado entender del control. Esa es mi opinión. Y bueno, pues es que ahí ni la Corte Interamericana se ha puesto de acuerdo, ¿no? Primero está el control represivo, el de Almonacid, luego viene el control en Radilla Pacheco, ¿no? Que es el de vamos a hacer una interpretación conforme a la luz de la Convención, que es lo que le hacen el artículo 13 de la Constitución mexicana para no declararlo inconstitucional. Me parece una buena solución. Y luego viene el de Hellman, ¿no? El de abstente de promulgar normas inconvencionales. Entonces, a esos tres, métele las variables que quieras con el tema de difuso, concentrado, incidental, ex oficio, y es el mismo debate que tenemos desde 2011, pero en sede interamericana y desde el 2006. Sí, allá quizá con todas las autoridades. Bueno, ¿cuáles todas? Y el famosísimo ejemplo que me encanta rescatar de Sergio García Ramírez es un servidor público del Servicio Postal Mexicano te puede inaplicar una norma al momento de que tú le entregas un paquete porque, no sé, está advirtiendo que su reglamento es violatorio del artículo X de la Convención o de la Constitución, y él va a optar por decir, yo inaplico porque soy autoridad del Estado mexicano. Pues creo que no. Creo que las autoridades administrativas que no sean jurisdiccionales no lo pueden hacer. Las autoridades legislativas que no hagan actividades jurisdiccionales, por ejemplo, en un juicio político, tampoco lo pueden hacer. Bueno, a ella les corresponde respetarlo en su labor legislativa. Claro. Lo que decías, no apruebes leyes que sean inconstitucionales o no dejes de aprobar las que necesitas para constitucionalizar un tema. De acuerdo, sí. Pero fíjate, tiene que ver con una visión mesurada, siempre. Sí, volvemos al mismo, o sea, evitar los excesos para generar una reflexión madura.
Eso. Y poder llegar a consensos que a todos les hagan sentido, y no a todos porque haya que satisfacer a todos, sino a todos en un aspecto como de metodológico, analizando todo el tema constitucional, todas las variables, para que haga sentido este tema. Entonces, totalmente de acuerdo. Pues Miguel, creo que hemos agotado el tema. Creo que quedaron muchos buenos para futuras sesiones. Incluso, pues, ahora, ¿qué hacemos con un control de convencionalidad o con constitucionalidad con las prohibiciones expresas en la Constitución? Entonces no inaplicamos. Bueno, temas padrísimos, pero creo que ya son para otra sesión. Sí, porque si no aquí nos da la medianoche. No, totalmente. Sí, creo que tú y yo nos podríamos arrancar aquí medianoche sin problema con estos temas. Pues fue un gusto, René, charlar contigo sobre este tema tan relevante. Igualmente, Miguel, digo, creo que fue una buena plática, se agotaron los temas, y más que agotarlos, creo que abordamos lo que al gremio, vuelvo a lo mismo, veas en toda la integridad, le va a resultar interesante o de trascendencia, o le tiene que resultar interesante para analizar este tema desde la academia, desde nosotros como litigio, desde el servicio público, claro, para tener en cuenta esto. Sí. Yo creo que ni tú ni yo pretendimos durante este debate tener la última palabra, sino aventar ahí los bullets donde tiene que haber reflexión, ¿no? Y exponer nuestro punto de vista, que se puede compartir o no, pero que sin duda, en cualquier caso, el debate sobre esos puntos de vista nos va a beneficiar a todas y a todos. De acuerdísimo. Creo que siempre es dejar más preguntas que respuestas. Así es, siempre. Es mejor. Excelente. Pues Miguel, muchísimas gracias. A nuestro anfitrión de nuevo, Paréntesis Legal, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos aquí hablar una hora y cachito de lo que pensamos Miguel y yo respecto a estos criterios, y a ver cómo se viene desenvolviendo este tema en los próximos meses. Miguel, muchas gracias. Gracias a ti, René. Gracias a Paréntesis. Igualmente, hasta luego, nos vemos.